El sol del mediodía caía implacable sobre los campos de maíz de San Miguel de los Remedios, un pueblo perdido en las montañas de Michoacán donde el océano era solo una leyenda susurrada por los vientos. Mateo Hernández, de 12 años, corría descalzo entre los surcos polvorientos, persiguiendo a su hermana menor con una sonrisa que iluminaba su rostro moreno. «Espérame, Lupita», gritó, saltando sobre una cerca de madera carcomida. Su hermana de 8 años se detuvo junto al pozo del pueblo, jadeando y riendo. Sus trenzas negras brillaban bajo el sol mientras señalaba hacia las montañas distantes. «Mira, Mateo. Papá dice que detrás de esas montañas hay un agua tan grande que no se puede ver el otro lado». Mateo siguió su mirada, entornando los ojos contra la luz. Algo dentro de su pecho se agitó, una sensación extraña que no podía explicar. Era como si el viento le trajera el aroma de algo desconocido, algo que lo llamaba. «Es el mar, ¿verdad?», susurró. «Sí, pero está muy lejos. Papá dice que la gente de aquí nunca va allá». En ese momento, don Roberto Hernández apareció desde los campos, con su sombrero de paja ladeado y las manos manchadas de tierra. Era un hombre de 40 años, curtido por el sol y encorvado por años de trabajo duro. Sus ojos, del mismo color café que los de Mateo, mostraban el cansancio de quien lucha cada día por sobrevivir. «¿Qué hacen aquí parados?». «Hay trabajo que hacer», dijo, pero su voz no tenía dureza. Amaba a sus hijos más que a su propia vida. «Papá, cuéntanos otra vez del mar», pidió Lupita, colgándose de su brazo. Roberto suspiró, mirando hacia el horizonte. Su esposa Elena había muerto 2 años atrás, y desde entonces, él era todo lo que los niños tenían. «El mar es como un campo infinito de agua azul, mijo. Dicen que tiene olas que suben y bajan como el pecho de un gigante dormido». Mateo cerró los ojos, imaginando esas olas. Sin saber por qué, movió sus brazos como si estuviera navegando sobre ellas, balanceándose con una gracia natural que sorprendió a su padre. «¿Alguna vez has estado ahí, papá?». Roberto negó con la cabeza, pero algo en su expresión cambió. Una sombra de nostalgia cruzó su rostro. «No, mijo. Pero tu abuelo, él sí conocía el mar. Decía que en nuestra sangre corre agua salada». Esa noche, mientras Lupita dormía en su petate, Mateo se quedó despierto mirando las estrellas a través del techo de lámina. El viento nocturno susurraba entre los árboles, y él podía jurar que escuchaba el sonido de olas rompiendo en una playa lejana. Al día siguiente, mientras ayudaba a su padre en los campos, Mateo encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Entre las raíces de un árbol viejo, medio enterrada en la tierra, había una tabla de madera desgastada. Era larga y curvada, con marcas extrañas grabadas en su superficie. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó, sacudiendo la tierra de la tabla. Roberto se acercó y su rostro palideció. Con manos temblorosas, tomó la tabla y la examinó. «Dios mío, es la tabla de surf de tu abuelo». «¿Surf?». «Es como montar las olas del mar, mijo. Tu abuelo era surfista antes de venir a estas tierras». Mateo sintió que algo se encendía en su interior. Tomó la tabla y, sin pensarlo, se subió encima, balanceándose con los brazos extendidos. Era como si hubiera hecho eso toda su vida. «Quiero ir al mar, papá. Quiero aprender a surfear». Roberto miró a su hijo, viendo en sus ojos la misma pasión salvaje que había visto en los de su propio padre años atrás. Sabía que no tenían dinero para tal aventura, que el mar estaba a cientos de kilómetros de distancia. Pero también sabía que algunos sueños son más fuertes que las circunstancias. «Tal vez algún día, mijo. Tal vez algún día». Pero esa noche, mientras Mateo practicaba sus movimientos sobre la tabla en el patio de tierra, algo extraordinario estaba por suceder. Un extraño resplandor comenzó a emanar de la tabla antigua, y el viento trajo consigo el inconfundible aroma del océano. El resplandor de la tabla se intensificó hasta que toda la superficie de madera pareció cobrar vida propia. Mateo, asustado pero fascinado, no se bajó. En cambio, sintió como si una fuerza invisible lo guiara, enseñándole movimientos que jamás había aprendido. «¿Mateo? ¿Qué haces despierto?». La voz somnolienta de Lupita lo sacó del trance. El resplandor se desvaneció instantáneamente, dejando solo una tabla de madera común bajo la luz de la luna. Mateo parpadeó, confundido. «Yo estaba practicando». «¿Practicando qué?». «Parece que estabas volando». Durante las siguientes semanas, Mateo se obsesionó con la tabla. Cada noche, cuando su familia dormía, salía al patio y se subía encima. Cada vez, la tabla parecía enseñarle algo nuevo, como mantener el equilibrio, como leer el viento, como moverse con fluidez. Era como si los conocimientos de su abuelo estuvieran grabados en la madera.
Roberto notó el cambio en su hijo. Mateo había perdido peso, tenía ojeras, pero sus movimientos se habían vuelto más gráciles, más seguros. Era como ver a un pez tratando de volar. «Mijo, esto no puede seguir así», le dijo una mañana mientras desayunaban tortillas con frijoles. «Necesitas concentrarte en la escuela, en ayudar con la cosecha». «Pero papá, siento que la tabla me está enseñando. Es como si el abuelo estuviera ahí». Roberto suspiró. Sabía exactamente de qué hablaba su hijo porque él había sentido lo mismo de niño, antes de que las responsabilidades lo obligaran a enterrar sus sueños. Fue entonces cuando llegó la carta. El cartero, don Esteban, un hombre mayor que conocía a toda la familia, llegó jadeando en su bicicleta oxidada. «Roberto, tienes correspondencia. Viene de la capital». La carta tenía el membrete de una empresa de deportes acuáticos. Roberto la leyó 2 veces antes de comprender completamente su contenido. «¿Qué dice, papá?», preguntó Mateo, notando la expresión de asombro en el rostro de su padre. Es una invitación. Hay un programa gubernamental para jóvenes talentos deportivos. Buscan niños de comunidades rurales para entrenar en deportes acuáticos». «¿Surf?». «Sí, mijo. Surf». Lupita saltó de emoción, pero Roberto parecía preocupado. «Pero tendríamos que irnos a Puerto Vallarta. Dejar todo esto. Y no tenemos dinero para...». «El programa incluye alojamiento, comida y entrenamiento gratuito», leyó Roberto, incrédulo. «Solo necesitan que el candidato demuestre aptitudes naturales». Esa tarde, un hombre llegó al pueblo en una camioneta blanca. Se presentó como Carlos Mendoza, coordinador del programa. Era un hombre de unos 35 años, bronceado, con el cabello rubio desteñido por el sol y una sonrisa fácil. «¿Tú eres Mateo?», preguntó, observando al niño con ojos expertos. «Muéstrame qué sabes hacer». Mateo trajo la tabla de su abuelo. Carlos la examinó con sorpresa. «Esta tabla es muy antigua. Parece hawaiana, de los años 50. ¿De dónde la sacaron?». «Era de mi abuelo», respondió Mateo, subiéndose a la tabla. Lo que Carlos vio a continuación lo dejó sin palabras. Mateo se movía sobre la tabla con una naturalidad que desafiaba toda lógica. Sus movimientos eran fluidos, perfectos, como si hubiera estado surfeando toda su vida. «Increíble», murmuró Carlos. En 20 años trabajando con surfistas, nunca había visto algo así. «¿Entonces puede venir con nosotros?», preguntó Roberto. Carlos asintió, pero su expresión se había vuelto seria. «Sí, pero deben saber algo. Este programa es muy exigente. Los niños entrenan 8 horas diarias. Muchos no resisten la presión y regresan a casa. Y hay algo más». Se detuvo, como si dudara en continuar. «¿Qué cosa?», insistió Roberto. «Algunos de los niños más talentosos desaparecen». «¿Cómo que desaparecen?». «Se van a entrenar a lugares más avanzados. Programas internacionales. A veces no vuelven a ver a sus familias en años». Roberto sintió un escalofrío. Miró a Mateo, quien tenía los ojos brillantes de emoción, y luego a Lupita, que se aferraba a su brazo. «Necesito pensarlo». Esa noche, la familia Hernández se reunió alrededor de la mesa de madera donde habían compartido miles de comidas. La decisión que tomarían cambiaría sus vidas para siempre. «Quiero ir, papá», dijo Mateo con determinación. «Siento que es mi destino. Pero si te vas, ¿cuándo volveremos a verte?», preguntó Lupita con lágrimas en los ojos. Roberto miró a sus hijos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. En el silencio de la noche, el viento trajo nuevamente el aroma del océano, y la tabla de surf, apoyada contra la pared, pareció brillar con una luz propia. La decisión estaba tomada, aunque ninguno de ellos imaginaba que sería la última vez que estarían juntos como familia. La mañana de la partida llegó demasiado pronto. Mateo empacó sus pocas pertenencias en una mochila de tela que había pertenecido a su madre, 2 mudas de ropa, una fotografía de la familia y la tabla de surf de su abuelo, que Carlos había insistido en que llevara. «Es muy especial», había dicho el coordinador. «En el centro tenemos tablas modernas, pero esta tiene algo único». Roberto abrazó a su hijo en el patio donde tantas veces habían trabajado juntos. Sus manos callosas temblaron mientras acariciaba el cabello negro de Mateo. «Pórtate bien, mijo. Y recuerda siempre de dónde vienes. Te prometo que volveré, papá. Cuando sea campeón, volveré y nunca más tendremos que preocuparnos por dinero». Lupita se colgó del cuello de su hermano, sollozando. «No te olvides de mí, Mateo. Prométeme que no te olvidarás. Nunca, hermanita. Eres lo más importante en mi vida».
Carlos esperaba junto a la camioneta, revisando unos documentos. Cuando Mateo se acercó, le entregó un papel oficial. Tu padre debe firmar esto. Es el contrato del programa. Roberto leyó el documento con dificultad, frunciendo el ceño ante las palabras complicadas. Había cláusulas sobre entrenamiento intensivo, posibles viajes internacionales y algo sobre desarrollo de talentos excepcionales en instalaciones especializadas. ¿Qué significa esto de instalaciones especializadas? Oh, eso es solo por si Mateo resulta ser extraordinario. Hay centros de entrenamiento más avanzados, pero eso sería solo si él quiere y demuestra un talento excepcional. Roberto firmó con mano temblorosa, sin saber que acababa de entregar a su hijo algo mucho más grande y misterioso de lo que imaginaba. El viaje a Puerto Vallarta tomó 6 horas por carreteras serpenteantes. Mateo pegó la cara a la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba gradualmente de montañas áridas a vegetación tropical. Cuando finalmente vio el océano, su corazón se detuvo. Era exactamente como lo había imaginado en sus sueños, infinito, azul, con olas que se alzaban y caían en un ritmo hipnótico. Sintió que algo dentro de él despertaba, como si hubiera llegado a casa después de un largo exilio. El Centro de Entrenamiento Acuático Quetzalcóatl era una instalación moderna ubicada en una playa privada. Había dormitorios, comedores, aulas y, por supuesto, acceso directo al océano. Carlos le mostró las instalaciones mientras otros niños entrenaban en la playa. Aquí vivirás con otros 12 chicos de tu edad. Todos vienen de diferentes partes de México, todos con talento natural para los deportes acuáticos. Mateo conoció a sus compañeros esa primera noche. Había Diego, un niño de Oaxaca que había crecido en lagunas costeras, Ana, una niña de Yucatán que nadaba como un delfín, y Javier, un chico de Baja California que ya tenía experiencia surfeando. ¿De verdad vienes del interior?, preguntó Javier con cierto desdén. Nunca había visto a alguien de tierra adentro que supiera surfear. Aún no sé surfear, admitió Mateo. Solo he practicado en tierra. Los otros niños se rieron, pero su risa se detuvo cuando vieron la tabla que Mateo había traído. Esa tabla es muy rara, dijo Ana, acercándose para tocarla. Se siente caliente. Era cierto. La tabla siempre parecía tener una temperatura ligeramente superior a la del ambiente, como si tuviera vida propia. Al día siguiente comenzó el entrenamiento real. El instructor principal era un hombre llamado Joaquín Reyes, ex campeón nacional de surf, con brazos musculosos cubiertos de tatuajes de olas y tiburones. El océano no perdona errores, les dijo a los niños mientras se preparaban para su primera sesión. Respétenlo, y él los respetará a ustedes. Mateo se sintió nervioso cuando finalmente se adentró en el agua con su tabla. Las olas eran más grandes y poderosas de lo que había imaginado. Pero en el momento en que se acostó sobre la tabla y comenzó a remar, algo mágico sucedió. La tabla parecía moverse sola, guiándolo hacia las olas perfectas. Cuando llegó su momento de ponerse de pie, lo hizo con una gracia que dejó a todos boquiabiertos. Se deslizó sobre la ola como si hubiera nacido para eso, ejecutando movimientos que algunos surfistas tardaban años en dominar. ¡Increíble!, gritó Joaquín desde la playa. En 20 años enseñando, nunca había visto algo así. Pero no todos estaban impresionados. Carlos observaba desde una distancia, hablando por teléfono con alguien. Su expresión era seria, casi preocupada. Sí, es él, decía en voz baja. El talento es innegable. Creo que tenemos a nuestro candidato. Esa noche, mientras los otros niños dormían, Mateo salió al balcón de su dormitorio. La luna llena se reflejaba en el océano, creando un sendero de plata sobre las aguas. Su tabla, apoyada contra la pared, brillaba suavemente. De repente, escuchó voces desde la oficina de Carlos. Se acercó sigilosamente y escuchó una conversación que le heló la sangre. El programa Poseidón está listo para recibir al siguiente candidato, decía Carlos. Sí, es el niño de Michoacán. Su conexión con la tabla ancestral es extraordinaria. ¿Cuándo lo trasladamos?, preguntó una voz femenina que Mateo no reconocía. Pronto. Primero necesitamos que se adapte completamente. No queremos que sospeche nada. ¿Y su familia? Como siempre. Una vez que entre al programa Poseidón, no habrá vuelta atrás. Mateo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué era el programa Poseidón? ¿Por qué no habría vuelta atrás? Pensó en su padre, en Lupita, en la promesa que había hecho de regresar. Regresó a su dormitorio con el corazón acelerado, fingiendo dormir cuando Carlos hizo su ronda nocturna. Pero sus ojos permanecieron abiertos toda la noche, mirando su tabla, que ahora brillaba con una intensidad casi urgente, como si tratara de advertirle de algo. Al amanecer,
Mateo había tomado una decisión que cambiaría todo. Tenía que escapar, y tenía que hacerlo esa misma noche. La oportunidad llegó durante la tormenta. Esa tarde, nubes negras se acumularon sobre Puerto Vallarta, trayendo vientos fuertes y lluvia torrencial. El entrenamiento fue cancelado y todos los niños fueron confinados a los dormitorios. Mateo fingió estar enfermo durante la cena, quedándose en su cuarto mientras los demás iban al comedor. Desde su ventana, observó cómo los guardias de seguridad se refugiaban en la caseta principal, dejando la playa relativamente desprotegida. A las 2 de la madrugada, cuando los truenos ahogaban cualquier ruido, Mateo se deslizó fuera de su cama. Tomó su tabla y sus pocas pertenencias, incluyendo la fotografía de su familia. Sus compañeros de cuarto dormían profundamente, agotados por el entrenamiento intensivo. La lluvia lo empapó en segundos cuando salió del edificio. El viento era tan fuerte que tuvo que luchar para mantener la tabla bajo su brazo. Se dirigió hacia la playa, donde las olas se estrellaban con furia contra la arena. «Esto es una locura», murmuró, pero algo dentro de él lo impulsaba a continuar. Cuando llegó al agua, la tabla comenzó a brillar intensamente, como si respondiera a la tormenta. Mateo se subió, y para su asombro, la tabla se deslizó sobre las aguas turbulentas como si fuera la cosa más natural del mundo. Las olas, que deberían haber sido mortales para un niño de 12 años, parecían abrirse ante él. La tabla lo guiaba a través de la tormenta con una precisión sobrenatural, alejándolo de la costa hacia mar abierto. Detrás de él, las luces del centro de entrenamiento se desvanecían en la distancia. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse de allí. Horas después, cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa, Mateo se encontró en una playa completamente diferente. Era más salvaje, más primitiva, con acantilados rocosos y una vegetación exuberante que llegaba hasta la arena. Exhausto, se dejó caer sobre la playa. La tabla se había vuelto opaca nuevamente, como si hubiera agotado su energía mágica. Mateo cerró los ojos, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. «¿Estás bien, muchacho?» Mateo abrió los ojos y vio a un hombre mayor de pie junto a él. Tenía el cabello blanco y la piel curtida por décadas de sol. Sus ojos eran del mismo color que el océano, y había algo familiar en su rostro. «Yo, me perdí», murmuró Mateo. El hombre miró la tabla con reconocimiento y sorpresa. «Esa tabla, ¿de dónde la sacaste?» «Era de mi abuelo». «¿Cómo se llamaba tu abuelo?» «Esteban Hernández». El rostro del hombre se iluminó con una sonrisa. «Esteban. Era mi mejor amigo. Yo soy Aurelio Vázquez. Tu abuelo y yo surfeamos juntos en estas mismas aguas hace más de 40 años». Mateo se incorporó, incrédulo. «¿Conocías a mi abuelo?» «Por supuesto. Él me enseñó todo lo que sé sobre el surf. Y esa tabla tiene una historia muy especial». Aurelio ayudó a Mateo a levantarse y lo llevó a una cabaña rústica construida entre los árboles, cerca de la playa. El interior estaba lleno de tablas de surf de diferentes épocas, fotografías de surfistas y trofeos antiguos. «Tu abuelo era el mejor surfista de su generación», explicó Aurelio mientras preparaba café. «Pero un día, simplemente desapareció. Dejó todo y se fue tierra adentro. Nunca supimos por qué. Mi papá dice que se fue porque se enamoró de mi abuela. Tal vez. Pero yo creo que había algo más. Esteban siempre decía que esa tabla era especial, que había pertenecido a los antiguos surfistas hawaianos. Decía que tenía poder». Mateo miró su tabla, que descansaba contra la pared. ¿Qué tipo de poder? El poder de encontrar las olas perfectas, de conectar con el océano de una manera que va más allá de lo físico. Pero también el poder de atraer atención no deseada. ¿Qué quiere decir? Aurelio se sentó frente a Mateo, su expresión volviéndose seria. Hay organizaciones que buscan surfistas con habilidades extraordinarias. Los reclutan jóvenes, los entrenan en secreto, y luego, nunca más se sabe de ellos. El corazón de Mateo se aceleró. ¿Cómo el programa Poseidón? Aurelio palideció. ¿Cómo sabes de eso? Mateo le contó todo, el centro de entrenamiento, la conversación que había escuchado, su escape nocturno. Aurelio escuchó en silencio, asintiendo gravemente. «Tienes que irte de aquí», dijo finalmente. «Si te están buscando, no tardarán en encontrarte». «¿Pero a dónde puedo ir? No puedo volver a casa, los pondría en peligro». Aurelio se levantó y tomó una de las fotografías de la pared. Mostraba a un grupo de surfistas jóvenes en una playa tropical. «Hay un lugar en Hawái. Un maestro llamado Koa Nakamura. Él entrenó a tu abuelo en los secretos antiguos del surf. Si alguien puede ayudarte a controlar el poder de esa tabla y mantenerte a salvo, es él».
¿Pero cómo llego a Hawái? Soy solo un niño sin dinero. Aurelio sonrió misteriosamente. Tu abuelo me dejó algo antes de irse. Dijo que algún día vendría alguien de su familia que lo necesitaría. Fue hasta un cofre de madera y sacó un sobre amarillento. Dentro había dinero suficiente para un viaje y una carta dirigida para el heredero de la tabla sagrada. Esa noche, mientras Mateo se preparaba para otro viaje incierto, no sabía que su desaparición del centro había desatado una búsqueda internacional. Carlos había activado contactos en todo el mundo, y la organización detrás del programa Poseidón no se detendría hasta encontrar al niño con la tabla ancestral. Pero también había otras fuerzas en movimiento, fuerzas que habían estado esperando durante décadas el regreso del heredero de Esteban Hernández. El vuelo a Honolulu fue la primera vez que Mateo subía a un avión. Apretó la tabla contra su pecho durante todo el viaje, ignorando las miradas curiosas de los otros pasajeros. La carta de su abuelo, que había leído docenas de veces, estaba guardada en su bolsillo como un talismán. Si estás leyendo esto, significa que el poder de la tabla ha despertado en ti. Busca a Koa Nakamura en la playa del norte de Oahu. Él te enseñará lo que yo nunca pude aprender completamente. Pero ten cuidado, mijo. Con gran poder viene gran responsabilidad, y hay quienes harían cualquier cosa por controlar lo que llevas contigo. El aeropuerto de Honolulu era un caos de turistas, flores de ley y música hawaiana. Mateo se sintió perdido hasta que vio un cartel con su nombre sostenido por un hombre de aspecto imponente. Koa Nakamura tenía unos 60 años, pero su cuerpo era el de alguien mucho más joven. Su piel bronceada estaba cubierta de tatuajes tradicionales polinesios, y sus ojos negros parecían contener la sabiduría del océano mismo. Cuando vio la tabla de Mateo, su expresión cambió completamente. Así que eres el nieto de Esteban, dijo en un español perfecto con acento hawaiano. He estado esperándote durante mucho tiempo. El viaje a la playa del norte tomó 1 hora en una camioneta vieja llena de tablas de surf. Koa no habló mucho durante el trayecto, pero Mateo podía sentir que lo estaba evaluando constantemente. La casa de Koa era una estructura tradicional hawaiana construida sobre pilotes, rodeada de palmeras y con vista directa al océano. Pero lo que más impresionó a Mateo fueron las olas. Eran gigantescas, perfectas, y había surfistas deslizándose sobre ellas con una gracia que desafiaba la gravedad. Bienvenido a Paiplan, dijo Koa. Las olas más peligrosas y perfectas del mundo. Esa noche, sentados en la terraza mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Koa le contó a Mateo la verdadera historia de su tabla. Hace más de 1000 años, los primeros navegantes polinesios llegaron a estas islas. Trajeron consigo no solo sus canoas, sino también el conocimiento sagrado del surf. Algunas tablas fueron talladas de árboles especiales, árboles que habían sido tocados por los dioses del océano. Koa tomó la tabla de Mateo y la examinó cuidadosamente. Esta es una de esas tablas. Puede parecer que fue hecha ayer, pero en realidad tiene cientos de años. El poder que sientes no es magia, es una conexión directa con Kanaloa, el dios del océano. ¿Por qué mi abuelo la tenía? Tu abuelo era especial. Tenía lo que nosotros llamamos mana, poder espiritual. Pero también tenía miedo. Cuando comenzó a atraer la atención de aquellos que querían usar su don para propósitos oscuros, decidió esconderse. Mateo pensó en el programa Poseidón. ¿Quiénes son esos que quieren usar el poder? Koa suspiró profundamente. Hay una organización antigua, más vieja que cualquier gobierno. Se llaman a sí mismos los Guardianes del Abismo. Creen que pueden controlar los océanos del mundo si reúnen suficientes surfistas con poder real. Han estado cazando portadores de tablas sagradas durante décadas. ¿Y qué hacen con ellos? Los entrenan hasta que pueden invocar tsunamis, controlar corrientes marinas, comunicarse con criaturas del océano profundo. Pero el precio es alto. Pierden su humanidad, se convierten en extensiones de la voluntad de la organización. Mateo sintió un escalofrío. ¿Cómo puedo detenerlos? Primero, debes aprender a controlar tu poder. Mañana comenzaremos tu entrenamiento real. Los siguientes meses fueron los más intensos de la vida de Mateo. Koa lo despertaba antes del amanecer para sesiones de meditación en la playa. Le enseñó a escuchar el ritmo del océano, a sentir los cambios en las corrientes, a comunicarse con los delfines y las tortugas marinas. Pero lo más importante era el entrenamiento en las olas. Bajo la guía de Koa, Mateo aprendió a usar el poder de su tabla de manera consciente. Podía invocar olas perfectas, deslizarse a través de tubos imposibles, y realizar maniobras que desafiaban las leyes de la física. El surf no es solo un deporte, le explicaba Koa mientras practicaban. Es una forma de oración, una manera de conectar con las fuerzas primordiales del universo. Durante este tiempo,
Mateo también aprendió sobre otros surfistas como él. Koa le mostró fotografías y videos de jóvenes prodigiosos que habían desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. Todos tenían tablas especiales, todos mostraron habilidades extraordinarias, y todos fueron reclutados por los guardianes del abismo. ¿Ninguno escapó? Algunos lo intentaron. Pero la organización tiene recursos ilimitados. Tarde o temprano, los encuentran. Una noche, mientras Mateo practicaba surf nocturno bajo la luna llena, notó que no estaba solo en el agua. Había otros surfistas, pero se movían de manera extraña, mecánica. Sus tablas brillaban con una luz artificial, y sus ojos parecían vacíos. «Mateo, sal del agua», gritó Koa desde la playa. Pero era demasiado tarde. Los surfistas extraños lo rodearon, y Mateo reconoció a uno de ellos. Era Javier, su compañero del centro de entrenamiento en México. «Hola, Mateo», dijo Javier con una voz que no sonaba completamente humana. «Es hora de que vengas a casa». Mateo sintió que el poder de su tabla se activaba instintivamente. Las olas a su alrededor crecieron, formando una barrera de agua entre él y sus perseguidores. Pero sabía que no podría mantenerla por mucho tiempo. La batalla final había comenzado, y Mateo estaba a punto de descubrir el verdadero alcance de su poder. Las olas se alzaron como murallas de agua cristalina alrededor de Mateo, pero los surfistas controlados por los guardianes del abismo no se intimidaron. Sus tablas artificiales cortaron a través de las barreras acuáticas como cuchillos, acercándose con una determinación sobrenatural. «No puedes huir para siempre», gritó Javier, aunque su voz sonaba distorsionada, como si hablara desde el fondo del océano. «El programa Poseidón te está esperando». Mateo sintió que el poder de su tabla ancestral pulsaba con mayor intensidad. Por primera vez desde que había llegado a Hawái, no luchó contra esa energía, sino que se entregó completamente a ella. Lo que sucedió a continuación desafió toda comprensión. Mateo se elevó sobre una ola que creció hasta alcanzar los 20 metros de altura, una pared de agua que brillaba con fosforescencia natural. Su tabla no solo se deslizaba sobre la superficie, sino que parecía volar, cortando el aire con trazos imposibles. Desde la playa, Koa observaba con una mezcla de orgullo y terror. Nunca había visto a alguien tan joven canalizar tanto poder. «Los antiguos tenían razón», murmuró. «Él es el elegido». Los surfistas artificiales intentaron seguir a Mateo, pero sus tablas tecnológicas no podían competir con la magia ancestral. Uno por uno, fueron arrastrados por corrientes que Mateo invocaba con simples movimientos de su cuerpo. Pero entonces apareció ella. Una mujer emergió del agua como si hubiera estado esperando en las profundidades. Era hermosa de una manera inquietante, con cabello negro que flotaba como algas marinas y ojos que reflejaban las profundidades abisales. Su tabla era negra como la obsidiana y emanaba una energía oscura que hizo que el agua a su alrededor se volviera fría. «Soy Nerida», dijo con voz que sonaba como el susurro de las olas contra los acantilados. «Comandante del programa Poseidón. Has causado muchos problemas, niño». Mateo sintió que su poder vacilaba ante la presencia de esta mujer. Era como si ella fuera la antítesis de todo lo que su tabla representaba. «No iré con ustedes», declaró, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Nerida sonrió, mostrando dientes que parecían hechos de coral. «No tienes opción. Tu poder es demasiado grande para dejarlo libre. Puedes venir por las buenas, o puedo llevarte por la fuerza». La batalla que siguió fue épica. Nerida invocó olas negras que se estrellaban contra las creaciones luminosas de Mateo. El océano mismo parecía dividido entre la luz y la oscuridad, entre el poder ancestral y la tecnología corrupta. Mateo luchó con todo lo que había aprendido de Koa, pero Nerida tenía décadas de experiencia. Poco a poco, las olas oscuras comenzaron a dominar, empujando a Mateo hacia aguas más profundas. «Acepta tu destino», gritó Nerida. «Únete a nosotros y podrás ver a tu familia de nuevo». «¿Mi familia? ¿Qué han hecho con mi familia?» La sonrisa de Nerida se volvió cruel. «Tu padre y tu hermana están bajo nuestra protección. Si vienes con nosotros, permanecerán a salvo. Si no». No necesitó terminar la amenaza. Mateo sintió que su mundo se desmoronaba. Todo este tiempo había estado huyendo para proteger a su familia, pero ellos ya habían sido capturados. Su concentración se quebró, y las olas luminosas comenzaron a desvanecerse. Nerida se acercó, extendiendo una mano que brillaba con poder oscuro. «Ven, niño. Es hora de ir a casa». Pero entonces, cuando todo parecía perdido, Mateo escuchó una voz familiar en el viento. «No te rindas, mijo. Recuerda quién eres». Era la voz de su abuelo Esteban, emanando de la tabla ancestral.
Y con esa voz vinieron memorias que no eran suyas, recuerdos de antiguos surfistas polinesios, de ceremonias sagradas, de la verdadera conexión entre el océano y el espíritu humano. Mateo comprendió entonces que no estaba solo. Cada surfista que había usado una tabla sagrada, cada maestro que había protegido los secretos ancestrales, estaba con él en ese momento. Su poder se multiplicó exponencialmente. Las olas que invocó no eran solo agua, sino pura energía espiritual. Nerida retrocedió, sorprendida por la súbita transformación. «¡Imposible!», gritó. «Eres solo un niño». «Soy el heredero de los antiguos maestros», respondió Mateo con una voz que resonaba con ecos ancestrales. «Y no permitiré que corrompan el don sagrado del océano». La batalla final había comenzado, pero ahora Mateo luchaba no solo con su propio poder, sino con la fuerza acumulada de generaciones de surfistas sagrados. El resultado cambiaría el equilibrio entre la luz y la oscuridad en los océanos del mundo. La energía que emanaba de Mateo transformó completamente el paisaje marino. Las aguas de Pipeline se volvieron luminiscentes, como si millones de estrellas hubieran caído al océano. Su tabla ancestral brillaba con una intensidad que rivalizaba con el sol, y los tatuajes polinesios de Koa comenzaron a brillar en respuesta desde la playa. Nerida retrocedió, pero su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en furia. «Si no puedo tenerte, te destruiré», gritó, alzando sus brazos hacia el cielo. Las nubes se arremolinaron sobre ellos, formando un huracán sobrenatural. Olas gigantescas se alzaron desde las profundidades, pero estas no eran olas normales. Estaban llenas de criaturas abisales, pulpos gigantes con ojos rojos, tiburones con dientes de metal, y medusas que pulsaban con electricidad mortal. Mateo sintió miedo por primera vez desde que había despertado su verdadero poder. Pero entonces, las voces de los antiguos maestros resonaron más fuerte en su mente. «No luches contra el océano, conviértete en uno con él». El verdadero poder no viene de la dominación, sino de la armonía. Recuerda, hijo del mar, que el agua siempre encuentra su camino. Mateo cerró los ojos y dejó de luchar. En lugar de invocar más olas para defenderse, se sumergió en la conexión espiritual con el océano. Sintió cada corriente, cada criatura marina, cada gota de agua como parte de sí mismo. Cuando abrió los ojos, ya no era solo Mateo Hernández, el niño de Michoacán. Era el elegido, el heredero de una tradición que se remontaba a los primeros navegantes polinesios. Las criaturas abisales invocadas por Nerida se detuvieron en seco. Los pulpos gigantes bajaron sus tentáculos, los tiburones cerraron sus fauces, y las medusas dejaron de pulsar con electricidad. Todas las criaturas del océano reconocían ahora su verdadera naturaleza. «¡Imposible!», gritó Nerida. «Las criaturas del abismo me obedecen a mí». «Te obedecían por miedo», respondió Mateo con una calma sobrenatural. «Pero el miedo nunca puede vencer al amor verdadero por el océano». Nerida intentó un último ataque desesperado, canalizando toda su energía oscura en una ola negra que se alzó como una montaña de agua corrupta. Pero Mateo no la enfrentó con violencia. En su lugar, extendió sus brazos y abrazó la ola oscura. Lo que sucedió entonces fue pura magia. La oscuridad comenzó a purificarse al contacto con la luz ancestral de Mateo. La ola negra se transformó gradualmente en agua cristalina, y la corrupción que había infectado a Nerida durante décadas comenzó a desvanecerse. Por primera vez en años, Nerida recordó quién había sido antes de unirse a los guardianes del abismo. Había sido una niña como Mateo, con un don natural para el surf, hasta que la organización la había capturado y corrompido su conexión con el océano. Yo era como tú», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tenía una familia, tenía sueños». Mateo se acercó a ella, extendiendo su mano. «Aún puedes recuperar todo eso. El océano perdona a quienes realmente se arrepienten». Nerida tomó su mano, y en ese momento, la tabla de obsidiana se desintegró. Su poder artificial desapareció, pero por primera vez en décadas, se sintió libre. Sin embargo, la victoria tenía un precio. El esfuerzo de purificar tanta oscuridad había agotado a Mateo. Se desplomó sobre su tabla, que lo llevó suavemente hacia la playa donde Koa lo esperaba. «Lo hiciste, muchacho», dijo el maestro hawaiano con orgullo. «Pero esto es solo el comienzo». «¿Qué quiere decir?» «Los guardianes del abismo no se rendirán fácilmente. Ahora que saben de tu verdadero poder, enviarán todo lo que tienen. Y todavía tienen a tu familia». Mateo se incorporó, sintiendo que su determinación se renovaba. «Entonces tengo que ir por ellos». «Sí, pero no irá solo. La purificación de Nerida ha enviado ondas a través de toda la red de los guardianes. Otros surfistas controlados están comenzando a despertar,
a recordar quiénes eran realmente. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, Javier emergió del agua. Pero ahora sus ojos habían recuperado su humanidad, y su expresión mostraba confusión y arrepentimiento. Mateo, ¿qué me hicieron? Recuerdo haber estado en el centro de entrenamiento, y luego, todo es oscuridad hasta ahora. Te controlaron, explicó Mateo. Pero ahora estás libre. Esa noche, mientras se preparaban para el viaje de regreso a México, Koa le entregó a Mateo un collar de conchas marinas. Esto te conectará conmigo sin importar la distancia. Si necesitas ayuda, solo toca las conchas y yo sabré. ¿Vendrá conmigo? Koa negó con la cabeza. Mi lugar está aquí, protegiendo las aguas sagradas de Hawái. Pero tú tienes una misión diferente. Debes liberar a tu familia y enfrentar el corazón de la organización. ¿Dónde está su base principal? En el lugar donde menos lo esperarías. Bajo las aguas del Golfo de México, en una ciudad sumergida que los guardianes han estado construyendo durante décadas. Mateo miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer. Sabía que el viaje de regreso sería peligroso, pero también sabía que tenía aliados ahora. Nerida había decidido ayudarlo, y otros surfistas liberados se estaban uniendo a su causa. La batalla final se acercaba, y esta vez, Mateo no luchaba solo por su libertad, sino por la de todos los niños que habían sido capturados y corrompidos por los guardianes del abismo. El elegido había despertado, y los océanos del mundo nunca volverían a ser los mismos. 6 meses después, las playas de Puerto Vallarta fueron testigo de un espectáculo que nadie había visto jamás. Mateo Hernández, ahora de 13 años, emergió del océano montado en su tabla ancestral, seguido por una procesión de surfistas liberados que habían sido rescatados de las profundidades de la base submarina de los guardianes del abismo. La batalla final había sido épica. Mateo, junto con Nerida redimida y los surfistas liberados, había descendido a las profundidades del Golfo de México para enfrentar el corazón de la organización. Allí, en una ciudad de cristal negro construida en las fosas abisales, había liberado a cientos de jóvenes surfistas de todo el mundo, incluyendo a muchos que habían desaparecido décadas atrás. Pero lo más importante, había rescatado a su familia. Roberto y Lupita corrieron por la playa cuando vieron a Mateo acercarse. El reencuentro fue emotivo, lleno de lágrimas y abrazos que parecían no tener fin. «Mijo», gritó Roberto. «Pensé que nunca te volvería a ver. Te dije que regresaría, papá. Y cumplí mi promesa». Lupita, ahora de 9 años, miró a su hermano con asombro. Mateo había crecido, no solo físicamente, sino que había algo diferente en él. Sus ojos tenían la profundidad del océano, y se movía con una gracia que parecía sobrenatural. ¿Eres realmente mi hermano?, preguntó tímidamente. «Te ves diferente». Mateo se arrodilló frente a ella, sonriendo con la misma calidez de siempre. «Soy el mismo Mateo que solía perseguirte entre los campos de maíz, hermanita. Solo que ahora he aprendido algunas cosas nuevas». Para demostrarlo, tocó suavemente el agua de la playa con su mano. Inmediatamente, una familia de delfines se acercó a la orilla, saltando y jugando como si fueran mascotas domésticas. Lupita rió con deleite, su miedo transformándose en maravilla. Carlos Mendoza, el coordinador que había reclutado originalmente a Mateo, fue arrestado por las autoridades mexicanas. La investigación que siguió expuso toda la red de los guardianes del abismo, llevando al cierre de centros de entrenamiento falsos en todo el mundo y a la liberación de cientos de niños. Nerida, ahora completamente redimida, se convirtió en una aliada invaluable. Usando su conocimiento interno de la organización, ayudó a las autoridades internacionales a desmantelar las operaciones restantes. «Nunca podré compensar todo el daño que hice», le dijo a Mateo durante una de sus últimas conversaciones. «Pero dedicaré el resto de mi vida a proteger a otros niños como tú». «El océano perdona», respondió Mateo. «Y yo también». 3 años después, Mateo Hernández se había convertido en una leyenda. A los 16 años, había ganado todos los campeonatos mundiales de surf existentes, pero más importante aún, había fundado la Escuela Ancestral de Surf, donde enseñaba a jóvenes de comunidades rurales no solo las técnicas del deporte, sino también el respeto sagrado por el océano. La escuela estaba ubicada en una playa cerca de Puerto Vallarta, construida con materiales sostenibles y diseñada para estar en armonía con el entorno natural. Estudiantes de todo el mundo venían a aprender, pero Mateo siempre daba prioridad a los niños de familias humildes, especialmente aquellos del interior de México. Roberto había dejado los campos de maíz y ahora ayudaba a administrar la escuela. Su orgullo por su hijo era evidente en cada palabra que pronunciaba. «Nunca imaginé que mi niño llegaría tan lejos», le decía a los visitantes. «Pero siempre supe que tenía algo especial». Lupita,
ahora de 12 años, había desarrollado su propio talento para el surf, aunque prefería las aguas más tranquilas de las lagunas costeras. Tenía una conexión especial con las tortugas marinas y había iniciado un programa de conservación que protegía sus sitios de anidación. Un día, mientras Mateo enseñaba a un grupo de niños nuevos, uno de ellos le preguntó: «Maestro Mateo, ¿es cierto que usted puede hablar con los delfines?». Mateo sonrió, recordando su propia curiosidad infantil. «El océano habla muchos idiomas, mijo. Solo tienes que aprender a escuchar». Esa tarde, después de que los estudiantes se fueran, Mateo se sentó en la playa con su tabla ancestral. Aunque ahora tenía tablas modernas de alta tecnología, siempre regresaba a la tabla de su abuelo para sus momentos de reflexión. Koa había venido desde Hawái para visitarlo, y juntos observaban el atardecer. «¿Alguna vez extrañas la vida simple?», preguntó el maestro hawaiano. «A veces», admitió Mateo. «Pero luego veo a estos niños descubriendo su conexión con el océano, y sé que estoy donde debo estar. Tu abuelo estaría orgulloso». «Espero que sí. A veces siento que él está aquí, guiándome». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, un viento suave sopló desde el mar, trayendo consigo el aroma familiar de su pueblo natal. En ese viento, Mateo podía jurar que escuchaba la voz de Esteban, susurrando palabras de orgullo y amor. Esa noche, la familia Hernández cenó junta en la terraza de su nueva casa, construida en una colina con vista al océano. La mesa estaba llena de pescado fresco, tortillas hechas a mano por Roberto, y frutas tropicales que Lupita había recolectado. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», dijo Roberto, mirando a sus hijos. «¿Qué, papá?», preguntaron Mateo y Lupita al unísono. «Que seguimos siendo una familia. A pesar de todo lo que pasamos, de todos los lugares a los que fuimos, lo más importante nunca cambió». Mateo alzó su vaso de agua de coco en un brindis. Por la familia, por el océano, y por los sueños que se hacen realidad cuando tienes el valor de perseguirlos. Mientras brindaban, las olas rompían suavemente la playa abajo, y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. En algún lugar del océano, los delfines saltaban en celebración, y las tortugas marinas navegaban seguras hacia sus destinos ancestrales. Mateo Hernández había comenzado como un niño del interior que soñaba con el mar. Había desaparecido en las profundidades de una conspiración oscura, pero había regresado como algo más que un campeón mundial. Había regresado como un guardián de los océanos, un maestro de las tradiciones ancestrales, y un protector de todos aquellos que, como él, tenían sueños más grandes que sus circunstancias. Y en las noches tranquilas, cuando el viento traía historias desde tierras lejanas, Mateo sabía que su verdadera aventura apenas había comenzado. Porque el océano es infinito, y siempre hay nuevas olas que conquistar, nuevos estudiantes que enseñar, y nuevas generaciones que inspirar. La tabla ancestral descansaba contra la pared de su habitación, ya no brillando con poder mágico, sino con algo más profundo, la satisfacción de un destino cumplido y la promesa de aventuras futuras. El niño surfista del interior había encontrado su camino de regreso a casa, pero había traído consigo todo un océano de posibilidades.